Profe, Este, pero nosotros no hemos visto esa materia, o sea, somos del grupo 2 en el que, o sea, vamos atrasados, no hemos visto esa materia como para... no, sí lo hemos visto. Nosotros vimos la sucesión de Fibonacci y demostramos por inducción una fórmula que me permite expresar el enésimo elemento de la sucesión de Fibonacci sin tener que conocer los anteriores, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí un poco en esta pizarra. Nosotros vimos una fórmula que me permite calcular el enésimo elemento de la sucesión de Fibonacci y es una fracción, algo así, donde, vamos a ver, tal vez ustedes me recuerden, me dicen si la escribo bien, creo que es como 1 más raíz de 5 elevado a la n, menos un número parecido, pero creo que lo es restando, 1 menos raíz de 5 elevado a la n, dividido entre, si no me equivoco, es 2 a la n por raíz de 5. Entonces nosotros demostramos esta fórmula utilizando inducción matemática, ¿verdad? Es cierto para uno, es cierto para el segundo número de Fibonacci, y en el paso inductivo demostramos que la fórmula es cierta si yo sustituyo n por n más 2, en este caso, ¿verdad? Y lo que yo les pido a ustedes que calculen es el límite, estos son números, ¿verdad? Estos son números, entonces yo les pido que calculen el límite cuando n se aproxima a infinito del cociente de el elemento n más 1 ésimo dividido entre el elemento anterior, el f de n. Entonces, note que si yo sustituyo, utilizando la fórmula que demostramos, el valor de f de n, y, bueno, y una fórmula similar para f de n más 1, lo que me va a quedar es un límite, cuando n se aproxima a infinito. Ahora ya tengo una expresión analítica, ya tengo números, pero ya no es simplemente una función, un elemento ahí extraño que en principio ocuparía calcularlo casi que a mano, ¿verdad? El primero más el segundo más el tercero, etcétera, sino que tengo una expresión analítica, tengo una expresión que yo puedo sustituir en la función, o sea, en el límite. Entonces escribo quién es cada uno de ellos y ahora simplemente aplico las reglas usuales para toma de límites. Hoy vamos a ver varios ejemplos similares, tal vez no exactamente donde vamos a ver que las técnicas que utilizamos para calcular un límite de estos, pues son las mismas técnicas que conocemos de cálculo 1. Entonces, ya hemos visto, lo que dice el compañero, pues tal vez iba por ahí, ¿verdad? Hoy vamos a ver ejemplos similares a entonces tal vez al final de la clase quede un poco más claro cómo se calcula este límite. Bueno, si es que todavía está un poco oscuro, pero ya con la materia que vimos el martes es suficiente, ¿verdad? No sé si más o menos quedó claro. Si, digamos, si al final de la clase todavía hay dudas, si todavía no queda claro cómo se resolvería ese ejercicio, pues entonces me vuelven a preguntar. Con mucho gusto lo volvemos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Ok, entonces permítanme buscar dónde es que está la presentación. Esta es. No, esta no es. No, esta no es. ¿Qué se hizo? ¿Es esta? Vamos a ver. Creo que sí. Vamos a cerrar esto para empezar por el principio. Ok, entonces vamos a ponerlo en modo, que se me hizo el botón disculpen, voy a cerrar, aquí hay algo en el chat. Dice, el denominador de fn puede usar a multiplicar de forma inversa. No entendí muy bien la pregunta, Maverick. Maverick pregunta que si el denominador de fn puede pasar a multiplicar. Sí, puedo utilizar cualquiera de las reglas de álgebra, por ejemplo, ¿verdad? A entre b es lo mismo que a por b inverso. Si eso le ayuda de algo, pues sí, ¿verdad? Lo puede pasar arriba
a, a- a multiplicar. Federico levantó la mano, adelante. Sí, profe, es que, bueno, en ese límite, en la parte derecha de la ecuación que queda 1 menos raíz de 5 a la n, ¿Sí? cuando tiende a infinito, ese límite, dependiendo de si es par o impar, va saltando. Entonces ahí es donde yo me quedé pegado. Va saltando. De Uno, positiva a uno negativa. menos raíz de 5 es un número negativo, dice usted. Ujú. Sí, o sea, para algunos va a sumar, para algunos va a restar, sí, no hay ningún problema. Ok, pero digamos, ahí es donde yo me quedé pegado porque no logré, como deshacerme de ese problema. Sí, bueno, yo creo que en el chat algunos les puse como sugerencia que tal vez piensen cómo harían el mismo problema, eso, el mismo ejercicio, si en vez de tener como 1 más raíz de 5 elevado a la n, tendrían como x a la n, ¿verdad? En vez de un Ujú. número, que puede ser negativo o positivo en este caso, tienen la x, ¿verdad? Que sería como un cociente de polinomios. ¿Cuál sería la Ujú. técnica que ustedes utilizarían para calcular un límite de un cociente de polinomios? La técnica que Ok. uno utiliza es factorizar la potencia más grande de x. Entonces, en este Ah, ok. caso, la técnica es exactamente la misma. Vamos a ver los ejemplos que yo preparé hoy. Tal vez porque vamos a ver técnicas, vamos a refrescar un poco la memoria de técnicas de cálculo 1. Entonces, tal vez por ahí se nos vaya refrescando las herramientas. Y de nuevo, si quedan con la duda, pues me preguntan. Entonces, eso lo voy a compartir. Y eso lo hacemos grande. Listo. Vamos a cerrar esto. Ok, entonces, hoy vamos a ver, ¿qué se me hizo aquí? Hoy vamos a ver esta sección que se llama sucesiones. La clase anterior vimos un ejemplo de lo que es una sucesión. Entonces, una sucesión de forma informal es una lista ordenada infinita contable de cosas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Nosotros, usualmente las cosas, lo que ordenamos, las listas que consideramos son de números. Entonces, una lista de números es una sucesión de números, es una lista ordenada infinita. ¿Qué quiero decir por ordenada? Por ordenada, quiero decir que existe un elemento que está de primero, un elemento que está de segundo, un elemento que está de tercero, un elemento que está de cuarto, etcétera. ¿Verdad? Hay un orden, entonces yo puedo agarrar el elemento que está en la posición número 100. La lista tiene esa particularidad de estar ordenada. Es infinita, en el sentido, ¿verdad?, que es una colección infinita de elementos, y contable, aquí lo pongo, ¿verdad?, porque hay infinitos, como los números reales, que son infinitos que no podemos contar. Entonces, es una cantidad que está indexada por los números naturales, así lo podríamos decir. Entonces, por ejemplo, la clase anterior hablamos de la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una lista ordenada de números. Entonces, tengo un elemento que está de primero, un elemento que está de segundo, un elemento que está de tercero, hay un elemento que está de noveno o de décimo, hay un elemento que está en la posición número 100, etcétera. Es una lista infinita contable. Entonces, está indexada por los números naturales. Y bueno, entonces ese es un ejemplo de una sucesión, en ese caso, de números naturales. A manera simplemente de notación, la vez pasada habíamos llamado a el elemento que se ubica en la posición n de la lista, lo hemos llamado como f sub n, ¿verdad? Entonces utilizamos un subíndice para indicar la posición que ocupa un elemento en la lista. Entonces, en la posición n se ubica el enésimo número de Fibonacci. Y para referirnos a no solamente a uno de los elementos, sino a la lista, a la sucesión completa, es usual denotarlo de esta manera. Entonces, aquí, cuando ustedes vean que yo escribo algo como esto, lo que me refiero es la colección completa, la lista completa de elementos. Entonces, es usual simplemente encerrar en paréntesis el término general. Esto se refiere al término general de la sucesión de esa lista. Y también un poco de notación para no estar inventando y usando, y se nos acaban las letras,
es usual, ¿verdad? Si yo a los elementos los denoto, en este caso con la letra F minúscula, pues es usual llamarle a toda la sucesión, ¿verdad? Así es como estamos denotando a la sucesión, por F mayúscula. Es usual usar esa convención. O, con notación vectorial, ¿verdad? Que simplemente en vez de F mayúscula pongo F con una flechita. Es otra forma que la literatura utiliza para denotar una sucesión en donde los elementos han sido escritos de esta manera. Entonces, esto simplemente es notación para que quedemos todas claras. Ok, entonces, esto es un ejemplo. Yo puedo escribir una sucesión si digo quién es el término general, ¿verdad? Cómo son sus elementos. Entonces, esto sería una lista en donde el primer elemento es 1 sobre 1, el que se ubica en la posición número 2 sería 1 sobre 2, etcétera, ¿verdad? El término que se ubica en la posición n sería el que estoy resaltando en este caso, sería 1 sobre n. El que se ubica en la posición n más 1, entonces sería 1 entre n más 1, etcétera. Entonces, una lista ordenada que la puedo describir de forma compacta diciendo cómo son sus elementos, ¿verdad? En este caso, el elemento que se ubica en la posición n es de la forma 1 sobre n. Entonces, utilizando esa convención, el elemento x sub 14, recuerda que utilicé la letra x para llamar a la sucesión, entonces el elemento x sub 14 sería el elemento que se ubica en esta lista en la 14. Este ejemplo sería 1 sobre 14, que es algún número real, ¿verdad? Que está escrito en forma decimal, una aproximación de ese número. Entonces, esto simplemente es un poco de notación y convenciones que vamos a utilizar más adelante. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Ok. Bueno, yo aquí les dije, ¿verdad? Que eso era una definición informal, de alguna forma, ¿verdad? Si queremos ser un poco más formales, y vamos a hablar en este curso, ¿verdad? De sucesiones de números reales. Entonces, una sucesión de números reales es una lista, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, de números reales, donde algún número real es el primero, un número real es el segundo, etcétera. Entonces, eso lo podemos escribir más formalmente como una función en donde el dominio, las entradas de esa función son los números naturales, el 1, el 2, el 3, etcétera, y el codominio, ¿verdad? El lugar a donde llegan las imágenes son los números reales. Entonces, noten que esta forma de escribir lo que es una sucesión coincide fácilmente con la noción informal y tal vez más intuitiva de pensar en simplemente como una lista ordenada de elementos. ¿Y cuál sería la lista en este caso? Pues la lista en este caso estaría dada por las imágenes de los números naturales en orden. Entonces, el primer elemento de una sucesión, es decir, de una función, sería la imagen del primer número natural 1. El segundo elemento de la lista, el segundo elemento de la sucesión, entonces sería f de 2, ¿verdad? ¿A dónde va a parar 2? Etcétera. Entonces, si yo tengo una lista infinita, ordenada, de números reales, yo los puedo indexar y al indexarlos, realmente lo que estoy haciendo es escribir una función que tiene como dominio los números naturales y como codominio los números reales. Escribirlo de esta manera tiene ventajas, en particular, porque si ya le estamos prestando, o pidiendo prestado más bien, el lenguaje de funciones al cálculo, por ejemplo. Entonces, ahora, si pensamos en una sucesión como una función, inclusive podríamos graficarla, ¿verdad? La única diferencia ahora es que el gráfico no es un trazo continuo, porque el conjunto de salida, ¿verdad? El dominio de esa función es un conjunto discreto. Entonces, la función, en vez de parecerse, ¿verdad? Como lo que es usual, tener una gráfica continua, ¿verdad? Un trazo continuo de la función que une todos los puntos reales, lo que tenemos es un gráfico, una función discreta. Pero no importa, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un poco más de herramientas a la hora de hablar de sucesiones.
En particular, y esto es lo que nos va a importar hoy, bueno, en adelante, es que a pesar de que el conjunto que define a la sucesión, en este caso la gráfica, es un conjunto discreto, no es continuo, lo que estaba tratando de explicar, tiene sentido hablar de convergencia y divergencia de la sucesión. Yo puedo preguntar, ¿qué pasa si yo continúo hacia infinito? Entonces, ¿qué pasará con estos puntos? ¿Se aproximan? ¿Verdad? ¿Se ponen cada vez más juntos? ¿O por el contrario, se van para infinito? O, ¿verdad? Entonces, el concepto de convergencia y divergencia al infinito tiene sentido para una función que tenga como codominio, ¿verdad?, los números reales. Entonces, a pesar de que la gráfica no es una función como la que estamos acostumbrados, sino que son simplemente puntos en el espacio, pues tiene sentido hablar de convergencia y divergencia de una sucesión en el mismo sentido que lo tendría si la función fuese una función de variable continua, ¿verdad?, cuyo dominio sean los números reales. Y nos vamos a aprovechar de eso para calcular límites. Entonces, tiene sentido, de nuevo, pidiendo prestado las definiciones y los conceptos de límites del cálculo 1, ¿verdad?, del análisis continuo. Tiene sentido preguntarse algo como esto, que eso fue lo que yo les pregunté a ustedes en la tarea, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sucesión, en este caso, la sucesión de Fibonacci, y usted calcula el cociente de dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci, pues como ejercicio yo les pedí que calcularan qué pasa con ese cociente. Entonces, ese cociente existe, aquí lo estoy llamando L para no revelar cuál es la respuesta. Entonces, en este caso, estos cocientes se van a ir aproximando cada vez más a cierto número L, y bueno, yo les pido a ustedes que calculen cuánto es ese L. Entonces, de nuevo, pidiéndole prestado el lenguaje al cálculo 1, diríamos que la sucesión, cuyos términos son estos cocientes, es una lista convergente, es una sucesión convergente. Y el límite, es decir, al valor al cual se aproxima, conforme el n es cada vez más grande, es su límite. Entonces, en este caso, el límite es L, y yo les pido a ustedes en la tarea 1 que calculen cuánto es el valor de este límite. ¿Vamos bien? Ok. Otro ejemplo está relacionado al cálculo, bueno, a la demostración que vimos la clase anterior. Si yo considero una sucesión dada de esta forma, el término que se ubica en la posición n está definido mediante una suma. Entonces, en este caso, es la suma de los recíprocos de las raíces cuadradas de los primeros n números naturales. En la clase anterior, yo les pedí que leyeran la demostración de que esta suma siempre es grande, por decirlo así, ¿verdad? El enésimo término de la lista siempre es más grande que la raíz de n. La raíz, la función raíz cuadrada es una función que crece sin cota, ¿verdad? Crece hacia infinito. Y lo que estoy diciendo acá es que la gráfica, así ahora si pienso de nuevo, si pienso en la sucesión como los puntos dibujados en el espacio, lo que estoy diciendo con esta desigualdad es que los valores de la sucesión, los elementos de esa sucesión, son más grandes que la función raíz de n. Entonces, lo que yo sé, aquí estoy haciendo un poco, ¿verdad? Los elementos y sub n son valores que están por encima de una función que escapa a infinito. Entonces, si usted es más grande que infinito, pues no le queda otra cosa que irse también a infinito. Entonces, el límite, es decir, hacia dónde se dirigen los elementos de esa lista, pues es más infinito. Es decir, que la sucesión diverge en este caso, ¿verdad? El límite no existe. Recordemos que cuando uno escribe esto, ¿verdad?, que el límite es más infinito,
no está diciendo que el límite exista, está diciendo que no existe y por qué no existe. A veces cuando usted escribe que un límite es igual a algo, pues uno quisiera como decir que el límite es eso, pero el infinito, ¿verdad? No es un número real. Preguntan en el chat, vamos a ver qué es lo que dice el chat. Diverge cuando da infinito. Pregunta Kevin que diverge cuando da infinito. El concepto, el término diverger es el antónimo, es lo contrario a converger, ¿verdad? Converger en cálculo se define, es una definición a veces un poco compleja, pero la idea intuitiva del término convergencia es que yo me aproximo tanto como yo quiera a un número. Entonces, cuando yo digo el límite cuando x se aproxima a 1 de la función tal es 5, quiere decir que cuando yo tomo valores cada vez más cercanos a 1, las imágenes, la función, se aproxima cada vez más a 5, en este ejemplo. Diverger es no converger. Y hay muchas razones por la cual una función no converja. Es decir, hay muchas razones por las cuales un límite no existe. Una función diverge. En cálculo, uno estudia, por ejemplo, no sé, la función seno o coseno, cualquiera de las dos, ¿verdad? Si usted considera la gráfica de la función c, ¿esta cuál es? Esta es la función seno. Cuando usted toma x hacia infinito, la gráfica, ¿verdad? Los valores que toma la función seno de x no se están aproximando a ningún número. Entonces uno dice que la función seno de x diverge en el infinito. Es decir, usamos la palabra diverger como sinónimo de no converger, pero no se aproxima a nada. La función sigue ahí dando vueltas entre 1 y menos 1. La cuestión es que no se aproxima a ningún valor No real. tiende a ningún número, se podría decir así, profe. ¿Cómo? No tiende a ningún número, como cuando los límites, digamos, los límites en sí tienden a un número. Sí, correcto. Cuando decimos que el límite es un número, quiere decir que la función, las imágenes de esa función se aproximan, tienden, ¿verdad? Use la palabra que desee, a ese número. Decir que una función, o en este caso, que un límite no existe, pueden ser varias razones. Una razón podría ser esta, ¿verdad? Que la función oscila. La función se vuelve loca en infinito y entonces no se aproxima a ningún valor. Otra razón de divergencia puede ser que digamos, que cada vez sea más grande. Entonces, como en este ejemplo, el número y sub n, en este caso la imagen de la función que está definida de esta manera, no se aproxima a ningún valor porque cualquier valor que usted ponga como meta lo sobrepasa. Entonces, en este caso, el límite no existe y la razón de que no exista, uno la pone simbólicamente de esta manera. Entonces, la divergencia puede ser por varias razones, porque la función oscile o porque la función escape a infinito. Básicamente, esos son los dos escenarios más usuales por los cuales no va a existir un límite, ¿verdad? Ya sea porque la función escapa a infinito o porque la función oscila. Pero entonces, contestando a la pregunta que puso Kevin en el chat, no quiere decir que si el límite no existe sea infinito, ¿verdad? Eso no. Cuando uno escribe esto, cuando uno escribe que el límite es infinito, eso es un abuso de notación que uno espera que el estudiante, ¿verdad? Que la persona que lo está leyendo entienda. El límite no existe y la razón es esa. La razón es que la función, en este caso, la sucesión, escapa a infinito. Cada vez es más y más y más grande y más grande. Entonces no se aproxima a ningún valor. Entonces, vea que lo que estamos haciendo es tomando el lenguaje, inclusive los teoremas que ya demostramos en cálculo 1, para calcular ahora límites de funciones discretas. Entonces,
vamos a ver, vamos a recordar un poco de las técnicas que se utilizan a la hora del cálculo de límites. Creo que antes teníamos un ejemplo más, sí. Este es otro ejemplo que a mí me parece bastante, mucho interesante, que es esta sucesión. Consideramos la sucesión, que yo llamé aquí G, como el término general, el elemento que se ubica en la posición n de esa sucesión, de esa lista, está dada por la suma de los cuadrados, ¿cómo es? El recíproco, la suma de los recíprocos de los cuadrados desde 1 hasta n. Entonces, esto es una sucesión de números reales, y yo podría preguntarme, como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores, si esa función, esa sucesión que estoy definiendo, es una sucesión convergente o divergente. Y bueno, les voy tal vez a tomar la palabra. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Qué creen que pase con esa función, con esa sucesión? ¿Converge o diverge? Diverge. Dice, a ver, dice Kevin que converge a 0. Entonces, tal vez veamos que no puede converger a 0, ¿verdad? Esto es una lista de números, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer número? Empecemos a escribir la lista. El primer número sería, cuando G vale 1, sería 1 entre 1 cuadrado, ¿verdad? Ese es el primer número. ¿Cuál es el segundo número de la lista? El segundo de la lista sería sumar hasta un cuarto. O sea, sería 1 más un cuarto, sería 5 cuartos. ¿Cuál sería el siguiente término de esa lista? Que ubica la posición número 3. Sería sumar hasta un noveno. O sea, 5 cuartos más un noveno. Ya me volví la cabeza. ¿Cuánto sería eso? Serían como, no sé, algo sobre 36, ¿verdad? Y ahí ustedes lo calculan. Vea que cada vez que yo calculo el elemento que se ubica en la posición que sigue, le estoy sumando un número positivo. Entonces, el elemento que sigue es más grande que el anterior. Y yo empecé con 1. Entonces, el segundo es más grande que 1. El segundo es más grande que el tercero es más grande que el segundo, que es más grande que 1. Entonces, vea que la sucesión, todos los números son más grandes que 1 en particular, ¿verdad? No podría converger a 0 si el primero es más grande que 1 y los sucesivos son más grandes que el primero, ¿verdad? Entonces, no puede converger a 0. Vamos a ver qué más pusieron en el chat. Dice, converge a Euler. Andrés dice que converge a Euler. ¿Qué quiere decir eso? No sé si quieres aclarar el comentario, Andrés. ¿Está por ahí? Dice Andrés, o dice que al número Euler. Bueno, no sé cuál es el número Euler, pero la respuesta es no converge. No, ay, ¿qué pasó aquí? No converge el número de Euler. No sé, alguien había dicho que diverge, ¿no es cierto? Vamos a ver el chat. Converge a 0. No, nadie dijo, yo lo imaginé. Bueno, ante la duda, ¿verdad? ¿Cómo hace uno? Aquí alguien puso más en el chat. Dice 2.71828. Bueno, ese no es el límite, ¿no? Bueno, que yo sepa. No, ese no es el límite. Vamos a ver qué podría hacer uno, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de cálculo 1, al puro principio de cálculo 1, cuando uno empieza a hablar de límites y uno quiere calcular el límite cuando x se aproxima a 1, uno lo que hace es agarrar una tablita y sustituir la x por 0.9999 y evalúa la función en ese número. Después agarra más bien por la derecha. Entonces, si la x se aproxima a 1, entonces uno agarra 1.0001 y la evalúa en la función en ese valor de x y ve cuánto da. Y así con valores más cercanos, ¿verdad? 0.999999 por aquí y 1.000001 y se fija, ¿verdad? Calculando con las manos, con la calculadora, si la función se aproxima o no a algún valor en específico. Entonces, para este ejemplo concreto,
Y podríamos utilizar esa técnica de verificar, tal vez con ejemplos, si parece o no que la función o la sucesión g se está aproximando a algún valor. Entonces hagamos eso. Yo calculé varios términos de la sucesión. Entonces, nosotros queremos investigar qué pasa cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Cuando n es cada vez más grande. Entonces, no podríamos empezar con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, porque son valores muy alejados de infinito, son valores muy pequeños. Entonces, yo tomé valores relativamente grandes, ¿verdad? 10,000, 20,000, hasta 60,000. Ya la computadora tenía problemas calculando valores más grandes. Pero bueno, ya con esto, más o menos, tenemos una idea de lo que está sucediendo. Si ustedes observan esos datos, ¿verdad? Esto son datos, es decir, que yo agarré y grafiqué cuando x vale 10,000, me fijé cuánto valía la función, cuando x vale 20,000, la grafiqué, cuando x vale 30,000, me fijé cuánto valía, y estos son los datos que obtuve con un espacio pequeño muestral de 6 datos. Entonces, basados en este pequeño espacio muestral, ¿qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Irá a converger o irá a diverger? ¿Cuál es la impresión que da este cálculo? Parece que va a converger. Parece que algo está sucediendo, ¿verdad? Parece que la función poquito a poquito está aproximándose a algo que debería, por lo menos, empezar como con 1.6449. Pareciera que al menos esos 4 dígitos se están manteniendo, ¿verdad? Ok, entonces uno podría, esto es pura evidencia empírica, ¿verdad? Yo no estoy demostrando en lo absoluto que la sucesión converja. Podría ser que a partir de la posición 1.000.000 empieza a crecer, no sé. ¿Verdad? Entonces, esto es una evidencia que me hace sospechar a mí que en efecto la sucesión converge. Y en efecto, bueno, uno puede demostrar que esta sucesión va a converger. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Vamos a ver criterios que me permitan concluir que una sucesión como esta converja. Ahora, el valor de convergencia es un tanto difícil de calcular. Sin embargo, se conoce el valor de convergencia y uno puede calcularlo, y el límite cuando n se aproxima a infinito es la sorprendente cantidad de pi cuadrado sextos. A mí esto me parece sumamente interesante, ¿verdad? Cómo sumando los recíprocos de los cuadrados obtenemos un límite que involucra el número pi, ¿verdad? A mí me parece fascinante. Como observación, vea que ya que sabemos el valor de convergencia, después de 60,000 elementos, aquí yo puse 6 datos, pero vea que el último dato es la posición 60,000. O sea, imagínense la cantidad de números que me brinqué, 60,000. Entonces, vea, después de tomar 60,000 iteraciones, ¿verdad? Calcular este número 60,000 veces, apenas tenemos correctas 4 cifras decimales. Entonces, vea lo lento que está convergiendo esta sucesión. Entonces, esta sucesión se está aproximando a algo, pero yo tengo que ir lejísimos en la sucesión, ¿verdad? Tengo que llegar hasta 60,000 para apenas haber hallado 4 posiciones decimales correctas. Vea que la siguiente posición decimal no es la correcta. Entonces, esto es una función, una sucesión, ¿verdad? Que converge, pero converge lentísimamente, ¿verdad? Converge muy lentamente. Entonces, bueno, este era un ejemplo que me parece a mí interesante en el sentido, ¿verdad? Que de dónde diantres aparece ese pi cuadrado ahí. Bueno,
Continuemos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, es que sigo sin entender mucho la diferencia entre convergente y divergente. Es el mismo concepto si estuviéramos hablando en, en variable continua, ¿verdad? Si yo grafico, por ejemplo, vamos a usar otro color, si yo grafico una función, yo quiero calcular, digamos, voy a graficar cierta función, llamémosla f de x, y a mí me interesa, en este caso, calcular cuál es el límite cuando x se aproxima a infinito. Entonces, a mí me interesa el comportamiento de la función cuando x es muy grande. Entonces, si uno conoce la gráfica, pero entonces en este ejemplo, tal vez grafiquemos una función que conforme el x se hace suficientemente grande, la función se aproxima a algún valor. Entonces, en este ejemplo, vamos a tratar de hacer esto con otro color verde. Si tenemos algo como esto, donde este número que está acá es L, por decir algo. Pero en este caso diríamos que la función converge en infinito, pues el límite existe y es L. Entonces, conforme el X se hace cada vez más grande, las imágenes, que es lo que yo dibujé aquí en rojo, se aproximan cada vez más a L. Entonces, en este caso diríamos que la función es convergente. En el infinito, ¿verdad? Que es donde estoy calculando el límite. Ahora, las funciones que estamos estudiando no son, no son continuas, pero yo puedo igual graficar, ¿qué se me hizo? Yo puedo graficar los valores que corresponden a números naturales. Entonces, aquí estoy graficando con puntos la posición número 1, la posición número 2, la 3, la 4. Conforme el n se hace muy, muy grande, y yo entonces calculo cuánto vale la posición n, ¿verdad? Para n muy grande, los valores se están aproximando a cierto número L. Entonces, en ese caso, cuando yo calculo el límite, cuando n va hacia infinito, del elemento n-ésimo de la sucesión, decimos que la sucesión converge, en este caso, a L. Entonces, vea que es exactamente el mismo concepto de convergencia o divergencia de una función continua, es decir, lo que se estudia en cálculo 1, solo que ahora la gráfica de la función no es una línea continua, sino que son puntos discretos, ¿verdad? Puntos en el espacio, separados por unidades de longitud 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, diríamos que la sucesión converge y lo hace al límite, Entonces, ¿qué quiere decir que diverja? Bueno, diverger es un sinónimo de no converger. Entonces, de nuevo, si pensamos en la gráfica de una función como la función, no sé, raíz de x, que es una función que escapa a infinito, perdón. Entonces, la gráfica de la sucesión raíz de n, pues sería una gráfica no continua, porque ahora no estoy graficando todos los puntos, únicamente los que corresponden a valores de números naturales, pero el comportamiento es el mismo que la función raíz de x, ¿verdad? Conforme el n es más grande, los valores, los puntos rojos que estoy graficando, pues escapan a más infinito. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, diríamos que la sucesión, que son los puntos rojos, diverge, es decir, no converge. Y lo mismo ocurriría, tal vez apliquémoslo con otro color, lo mismo ocurriría si la función, por ejemplo, oscila. Entonces, si la función conforme el x es grande, empieza a oscilar, es decir, no se aproxima a ningún valor, entonces, en ese caso, la función diverge, es decir, no converge. Entonces, el lenguaje que estoy utilizando, ¿verdad? De convergencia o divergencia, lo estoy tomando prestado del cálculo. Y lo que quiere decir, bueno, es lo mismo que si la función fuese continua. No sé si quedó claro o más bien quedó más confuso. No, no, más bien quedó más claro todavía. Muchas gracias.
Ok. Entonces, bueno, entonces, si usted, para este ejemplo en particular, si usted empieza a graficar, ¿verdad? Usted hace que es lo que yo estaba haciendo ahorita, ¿verdad? Si usted grafica los puntos de esa sucesión, conforme el n se hace más grande, ¿verdad? Que en este ejemplo llegué hasta 60.000, lo que usted observa es que los puntos rojos cada vez están más cercanos a cierta asíntota horizontal, que en este caso sería la asíntota pi cuadrado sextos. Entonces, en este ejemplo concreto, conforme me aproximo, cuando n se aproxima a infinito, los valores, que son los puntos rojos, están cada vez más cercanos a la línea, a la asíntota pi cuadrado sextos. Bueno, y esto no es para nada claro, no es para nada evidente, ¿verdad? Yo aquí les estoy contando cuál es la solución en este caso, pero no es para nada claro cómo calcular este límite. Es un problema difícil. Ok, entonces vamos a continuar. Algo importante que tal vez es lo que acaba de graficar, en general, es decir, casi siempre que tenga sentido, si yo quiero determinar si una sucesión converge o diverge, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que determinar es si una función cuyas preimágenes son naturales y por tanto la gráfica es una colección discreta de puntos en el espacio. Si yo quiero determinar si una sucesión es convergente o divergente, yo casi siempre puedo sustituir la función discreta. Vea que aquí el límite, cuando indico que n se aproxima a infinito, estoy pensando implícitamente, estoy diciendo que ese valor de n es un número natural. Sin embargo, yo puedo pensar continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero calcular el límite de una función discreta, ¿no?, de una sucesión, yo podría básicamente unir los puntos y ahora tengo una gráfica continua, tengo una función de variable real. Entonces yo podría sustituir el dominio, en este caso los números naturales, 1, 2, 3, y graficar la función para todo número real. Entonces, aquí está el número pi, y bueno, es la imagen, aquí está el número raíz de 7, y ahí está su imagen. Entonces, yo podría sustituir el límite por un límite continuo y utilizar las técnicas del cálculo para calcular ese límite. Entonces, la mayoría de estudios sobre convergencia y divergencia de sucesiones, aquí lo que delata que es una sucesión es la variable, el límite, ¿verdad? Yo la puedo considerar como un límite de los viejos, de los que ustedes ya conocen, ¿verdad? Con variable continua, con variable real. Entonces, en el gráfico que está aquí arriba, si yo quiero calcular cuál es el límite, es decir, hacia dónde se aproximan los puntos rojos, y yo podría rellenar el espacio en blanco, ver cuál es el límite de la línea azul. Bueno, y dado que los puntos rojos están encima de la línea azul, pues el límite va a ser el mismo, ¿verdad? Los puntos van a estar encima de esa línea azul y por lo tanto, si la línea azul converge, la sucesión converge. Si la línea azul diverge, los puntos rojos divergen. Entonces, yo puedo calcular uno utilizando el otro, usando las técnicas. Eso también es lo más importante. Voy a poder utilizar la regla de L'Hopital, voy a utilizar no sé, todas las técnicas que conocemos de cálculo 1. Y entonces, lo que quiero hacer hoy, para terminar la clase, es dar un pequeño repaso de algunas técnicas que se utilizan a la hora de calcular límites. Por cierto, vea que entonces, a eso es lo que me refería con que con esta idea
pueden calcular el límite de la tarea, ¿verdad? Que la variable sea discreta, ¿verdad? El exponente n que aparece en la fórmula es una variable discreta, pues tiene sentido considerarlo como una variable continua. Entonces, el límite que yo les pido que calculen, pues es uno de esta forma, ¿verdad? Ok, entonces pasemos a hacer un pequeño repaso de las técnicas de cálculo 1 para el cálculo de límites. Entonces, aquí tengo un límite bastante sencillo. ¿Cómo calcularían ustedes este límite? ¿Sí? La idea es que la única razón de que este límite sea el límite de una sucesión es que yo escogí utilizar n para denotar números naturales, pero realmente tiene todo el sentido pensar que n es una variable x, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes el límite si dice aquí fuese una x? Y aquí tengo x también, ¿no? No habría ninguna diferencia, tiene sentido calcular cuánto es x más 1 por x más 7 dividido entre 3x cuadrado más 7x menos 2. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes ese límite pensando que este n es una variable real? ¿Qué harían ustedes? Pero yo me acuerdo que hay una propiedad ahí cuando uno, bueno, ya dijeron su institución, yo estoy seguro, la verdad es que yo hace como 5 Profe, meses. pero ¿Sí? ¿no se podría aplicar propiedad distributiva y sacar el n de mayor grado para poder tenerlo tendencia a cero Sí, ¿verdad? sola? Cuando tenemos digamos, cocientes de polinomios, ¿verdad? Como son este polinomio cuadrático que está en el numerador y este polinomio cuadrático que está en el denominador, la técnica era, sí, considerar la potencia más grande. Entonces, eso es lo que uno haría, ¿verdad? Uno distribuye el producto, le queda un polinomio cuadrático. Y ahora lo que uno hace es que factoriza la potencia de mayor grado en ambos polinomios. En este caso, ambos polinomios son cuadráticos y por lo tanto factorizaremos un n al cuadrado. Cuando yo factorizo un n al cuadrado, de arriba y de abajo, del numerador y del denominador, pues estos se cancelan y lo que me queda es una expresión en donde tiene sentido evaluar n por infinito. Entonces, cuando n se aproxima a infinito, 8 entre n es un número muy pequeño, es decir, esto va para 0. 7 entre n cuadrado va para 0. Y lo mismo ocurre en el numerador. Lo único que sobrevive cuando n va para infinito es el 1/3. Entonces, en este caso, el límite sería 1/3. Otra técnica que yo puedo utilizar, ¿verdad? Tal vez si esta no les gusta, recuerden que este límite, si usted lo hubiese evaluado, que es tal vez lo más usual, ¿verdad? Cuando usted tiene un límite es ver si lo puede calcular directamente, evaluando. Entonces, si usted sustituye, así a rajatabla, n por infinito, pues le va a quedar un límite de la forma infinito sobre infinito. Tiene una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Y a esta forma indeterminada uno le puede aplicar, por ejemplo, la regla del L'Hopital. Entonces, otra forma de calcular este límite sería utilizar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, no sé si ustedes recuerdan, sirve para formas indeterminadas, en particular infinito sobre infinito. ¿Por qué infinito sobre infinito es una forma indeterminada? Si uno fuese chambón y cancela infinito con infinito, ¿verdad? Como si fuese una fracción, pues no sabe qué es lo que queda. No, lo que queda es esto, de hecho, ¿verdad? Entonces ve que la regla del L'Hopital, bueno, o esa técnica en particular, lo que hace es factorizar el mayor infinito que aparece en la expresión cuando usted evalúa. Y eso tiene la ventaja de que usted sabe cuánto queda. Y entonces a eso le calcula el límite.
De hecho, en la práctica, ¿verdad? Aquí pongo un comentario. En la práctica, cuando usted calcula un cociente, un límite, que es un cociente de polinomios, pues realmente ni siquiera interesa esta parte. Vea que al final todo eso desaparece porque el n quedó en el denominador y por tanto esto converge o se aproxima a 0. Entonces vea que en la práctica a uno únicamente le interesa el coeficiente principal. Perdón, ¿qué es? A uno solamente le interesa el coeficiente principal. Entonces, en el denominador, en el numerador, lo que tengo es infinito al cuadrado y en el denominador lo que tengo es 3 infinito al cuadrado. Y ahora sí, yo puedo cancelar este con este porque es exactamente su tamaño y lo que sobra es 1/3. Entonces, esa es una técnica para el cálculo de límites de cocientes de polinomios. Realmente lo único que interesa es los grados de cada uno de los polinomios. Si el grado de abajo es mayor que el de arriba, el límite es 0. Y si el grado de arriba es más grande que el de abajo, el límite va a ser infinito, o sea, diverge. Y el único caso en donde el límite podría cambiar es cuando los dos grados son el mismo. Entonces, va a depender de los coeficientes principales. En este caso, 1 y 3 es los coeficientes de del numerador y del denominador. Entonces, eso era un pequeño repaso, ojalá, de cómo se calcula este límite. Vea que vea que la técnica en ningún momento yo utilicé que n únicamente recorra los números naturales. Cuando yo digo que 8 entre n se aproxima a 0, cuando n se aproxima a infinito, es algo que es cierto independientemente si lo hago brincando de uno en uno, ¿verdad? 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002, o lo hago de forma continua y considero números reales. Entonces, esta verdad, vamos, 8 entre n se aproxima a 0, cuando n se aproxima a infinito, es verdadera independientemente que el n sea una variable real o una variable discreta. Entonces, la técnica que yo utilizo es exactamente la misma técnica, como si la función fuese de variable continua. Ok, vamos a ver el siguiente límite. Ese límite, si usted evalúa n igual a infinito, pues le va a quedar raíz de infinito, que es infinito, menos raíz de infinito, que es infinito, y esto entonces me queda una fórmula, en una forma indeterminada, infinito menos infinito. ¿Cómo se calcula ese límite? ¿Quién se recuerda? Eso era para hacerlo con L'Hopital, lo pasábamos como denominador una de las partes, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Para poder usar L'Hopital únicamente se puede utilizar si la forma indeterminada es esta. Entonces, en este caso, una forma de convertirlo a la forma indeterminada apropiada, a la cual le puedo aplicar L'Hopital, es la técnica de bueno, no, en este caso no, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ok, ok. A esta forma indeterminada no le puedo aplicar L'Hopital directamente. Eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tal vez, esta no es la razón, tal vez, pero dado que ocupamos una fracción, definitivamente vamos a ocupar una fracción. Si quiero aplicar L'Hopital, ocupo un cociente. Entonces, tal vez esta no sea la razón, pero vamos a introducir un cociente. ¿Cómo? Racionalizando. Entonces, si ustedes recuerdan, la racionalización, en este caso, como es una función raíz cuadrada, uno multiplica arriba y abajo por el conjugado de la expresión original. ¿Cuál es la idea de racionalizar? Es utilizar la forma, ¿cómo se llama? La fórmula notable para diferencia de cuadrados.
Entonces, a cuadrado menos b cuadrado se factoriza como un producto a más b, bueno, voy a poner a menos b, por a más b. Entonces, en este contexto, a menos b se llama el conjugado de a más b y viceversa. En el chat pusieron, bueno, sí, racionalizar pusieron muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces ya ustedes indicaron, de hecho, en el chat la técnica que estoy utilizando. Y en este caso, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es multiplicar, digamos, esto sería a, esto sería b, esto sería a, esto sería más b, y note que cuando tengo entonces a menos b por a más b, lo que me queda es la diferencia de cuadrados. Y en este caso, como el a y el b son raíces cuadradas, entonces desaparecen las raíces cuadradas. Entonces, en este caso particular, después de racionalizar, vea que el n cancela con el n y me queda 1. Y lo que me queda acá es una fracción que yo puedo evaluar cuando n se aproxima a infinito. Entonces, el denominador de esta fracción se aproxima a infinito más infinito y por lo tanto, toda la función, todo el límite sería 1 entre infinito, que es 0. Entonces, en este caso, el límite que quería calcular es 0. Entonces, en este caso, utilizamos la diferencia de cuadrados para racionalizar y poder evaluar el límite directamente. Ok, esa era otra técnica que vale la pena recordar. Aquí hay otro límite. ¿Cómo podríamos calcular el límite cuando n se aproxima a infinito de la raíz enésima de n? Aquí inclusive vale la pena preguntarnos, si usted quisiera hacer una tabla, por ejemplo, ¿verdad? Buscar el límite de forma empírica, y usted quiere calcular, por ejemplo, la raíz milésima de 1000. Ese sería el número que se ubica en la posición número 1000 de esta lista. L'Hopital dice, vamos a esperar. ¿Cómo calcularían ustedes la raíz milésima de 1000, por ejemplo, utilizando su calculadora? Dicen en el chat, queda infinito a la 0. Dice Hazel que queda infinito a la 0. ¿Por qué? Hazel, ¿nos puedes aclarar? Profe, porque yo transformaría como la raíz cuadrada entre 1 entre n sería. Y lo que está n es infinito, digamos, evaluándolo. Y quedaría infinito a la 1 sobre infinito. Sobre Y 1 entre infinito, infinito es correcto. 0. Sí, ¿verdad? Esa es la clave para hacer este límite. Si yo les pido a ustedes que calculen la raíz milésima de 1000 en la calculadora, sus calculadoras no tienen un botón para la raíz milésima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo harían ese cálculo? Bueno, como indica Hazel, las raíces es lo mismo que un exponente fraccionario. Y ahora sí, ¿verdad? Yo en la calculadora puedo meter este valor, 1 entre 1000, y el resultado lo uso como el exponente de la base 1000. Entonces, para calcular una raíz milésima de 1000, en la calculadora lo haríamos de esta manera. Utilizamos esta propiedad, o esta definición, básicamente, ¿verdad? De cómo se calcula la raíz de un número. En particular, esto que está acá es el límite de n elevado a la 1 sobre n. Y bueno, como
nos dice Hazel, este es un límite de la forma infinito a la 0. La base se aproxima a infinito, pero el exponente se aproxima a 0. Entonces, es un límite indeterminado de la forma infinito a la 0. ¿Y cómo hacíamos para poder utilizar L'Hopital? L'Hopital se puede utilizar únicamente para una forma indeterminada, infinito sobre infinito, no hay de otra. Entonces, ¿cómo transformábamos esta expresión n elevado a la 1 entre n de forma que se convierta en una expresión a la cual le podemos aplicar la regla del L'Hopital? ¿Cómo hacíamos? Con el logaritmo natural. Con el logaritmo natural, correcto. Logaritmo, dice Kevin también. Sí, correcto. Utilizamos la identidad que x, bueno, x, sí, cualquier cosa, es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de x. Entonces, esto es una identidad que realmente no dice absolutamente nada. Esta es la definición del logaritmo y de la función exponencial. Es como decir, la raíz cuadrada elevada al cuadrado es x. O la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado es x. Realmente es la definición de cada una de esas funciones. Entonces, vamos a utilizar esta identidad para expresar n elevado a la 1 entre n de forma exponencial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces, ve lo que hice. Lo que hice fue reemplazar este n elevado a la 1 entre n por la exponencial de n elevado a la 1 entre n. Entonces, tengo... bueno, aquí hice un paso que me lo comí, ¿verdad? Que es la fórmula, la propiedad del logaritmo, que dice que el logaritmo de x elevado a la y, cuando tengo el logaritmo de una potencia, el exponente sale a multiplicar. Entonces, en este caso, note que el exponente, que es 1 entre n, sale y ahora multiplica el logaritmo de la base. ¿Ok? Y ahora, vean que todas las variables, es decir, las n's, quedaron en el exponente. O sea, la base es constante y por lo tanto, si yo quiero ver qué pasa cuando n tiende a infinito, y lo que tengo que ver es qué pasa con ese exponente, porque la base es constante. Y bueno, utilizando por ejemplo, la regla del L'Hopital, es fácil calcular que este límite entre logaritmo entre n, cuando n se aproxima a infinito, es n, es 0, ¿verdad? La función logaritmo crece mucho más despacio que n. Entonces, si pongo a n en el denominador, la fracción va a ser muy pequeña conforme n se aproxime a infinito. Y eso es todo, ¿verdad? Porque entonces ahora yo conozco que el exponente se aproxima a 0 y por lo tanto la función completa se aproxima a e a la 0. E a la 0 es 1. Por lo tanto, este límite es... Entonces, esta es otra técnica. Básicamente lo que estoy haciendo es forzando a que aparezca la forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿verdad? Que está aquí. Logaritmo de infinito es infinito y infinito es infinito. Entonces, a este límite es al cual yo le puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, cuando yo tengo una forma indeterminada infinito a la 0, como era este ejemplo, paso a base e para forzar que aparezca una forma indeterminada a la cual le puedo aplicar la regla del L'Hopital. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Para terminar, voy a listarles algunos límites útiles. Es bueno
que tengamos a la mano, ¿verdad?, las técnicas de cálculo 1 a la hora de calcular los límites que vamos a estar viendo. Sin embargo, al final de cuentas, casi que todos los límites que vamos a estudiar se resume a conocer el valor de estas sucesiones. Creo que son tres, bueno, dos. Entonces, la primera es el límite de n a la alfa. Entonces, aquí alfa es una constante, por ejemplo, 2 o 3 o 1 medio, ¿verdad? Y queremos calcular cuál es el límite de esa sucesión, la sucesión n a la alfa. Entonces, si el alfa es positivo, yo estoy elevando un número que crece, ¿verdad?, que es n, lo estoy elevando a un número positivo, es un número más grande que n, inclusive, ¿verdad? Entonces, el límite en ese caso no existe y es, o sea, diverge a más infinito, no existe, y por lo tanto, diverge más, ¿cómo es? El límite es infinito, es decir, no existe. Si el alfa es 0, pues vea que si el alfa es 0, me quedaría n a la 0, pero n a la 0 es 1, y en ese caso la sucesión sería una sucesión constante, y por lo tanto el límite de una sucesión constante es muy fácil de calcular. Y ahora si el alfa es un número negativo, entonces si el alfa es negativo, por ejemplo, si fuese algo así como n a la menos 2, pues puedo utilizar las leyes de potencia para escribirlo como 1 entre n al cuadrado. Pero n al cuadrado, por el primer caso, se aproxima a infinito y por lo tanto la sucesión en ese caso, cuando el exponente alfa es negativo, la sucesión se aproxima a 0. Entonces, vea que esto es, por ejemplo, la clave, este es el único límite que importa si usted quiere calcular, por ejemplo, cocientes de polinomios. Si usted tiene un polinomio n a la 7 más bla, 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 dividido entre n a la 8 más bla, bla, bla. Entonces, usted factoriza la potencia más grande, entonces le quedaría un n a la, ¿cómo es? La más pequeña en este caso, ¿verdad? Factoriza n a la 7 del dominador, n a la 7 del denominador, se cancelan, y lo que le quedaría sería un 1 entre n a la 1, más cosas que se aproximan a 0. Entonces vea que este límite, este cociente entre dos polinomios, se reduce a conocer cuál es el límite de 1 entre n. Es decir, cuando el exponente sería menos 1. Entonces, este límite que está acá es el único límite realmente importante si yo quiero calcular, por ejemplo, límites de sucesiones que son fracciones de polinomios. Entonces, bueno, ese es bastante fácil de calcular. Otro, y digamos, en este caso, este límite es el que le sirve para, o este análisis es el que le sirve para el cálculo de la pregunta de la tarea. Vea que aquí la n, la variable n, está en el exponente. Está en el exponente y la base es constante. Y ustedes en el ejercicio de la tarea tienen algo así como 1 más raíz de 5 a la n, ¿verdad? Más cosas, dividido entre otras cosas, ¿verdad? Pero el punto es que es una constante elevada a la n. Entonces, en la tarea, pues les va a servir este límite como referencia. Veamos cuál es la respuesta. Si r es más grande que 1, pues entonces tengo un número que es más grande que 1 y lo estoy elevando cada vez a una potencia mayor. Bueno, eso me va a dar un número cada vez más grande. Entonces, en ese caso, el límite no existe, pues diverge a infinito. Si r vale 1, pues ahí no hay nada que hacer porque 1 a la n es 1. Y entonces, en este caso también tengo una sucesión que es constante y por lo tanto la sucesión, el límite es 1, no hay nada que hacer. Si el valor de la base es un número que está entre 1 y menos 1, y usted agarra un número que está entre 1 y menos 1 y lo eleva a potencias cada vez mayores, ¿verdad? N va para infinito, obtiene números cada vez más pequeños, ¿verdad? Usted agarra, por ejemplo, menos un medio, ¿verdad? R
igual a menos 1/2. Y usted lo empieza a elevar a la n, entonces le queda menos 1/2, más 1/4, menos 1/8, más 1/16. Va cambiando de signo, pero cada vez el denominador es más grande. Y por lo tanto, al final de cuentas, cada término de esta lista, de esta sucesión, es más cercano a 0. Va alternando entre más y menos, pero cada vez más cercano a 0. Y si la base, si el R es un número negativo más pequeño que menos 1, entonces el límite no existe. No, ni siquiera es más o menos infinito, no. La función diverge, ¿verdad? Es oscilante. Más menos, cada vez más grande. Ok, entonces en este caso, el límite se calcula de esta manera. Y bueno, para terminar, aquí hago una comparación entre estos dos límites, ¿verdad? Entre n a la alfa y r a la n, en el caso en que ambos sean infinitos, ¿verdad? Si uno de los dos no es infinito, entonces es fácil calcular cuándo eso ocurre. Y por lo tanto sería fácil calcular, por ejemplo, si el límite es 1 y el límite del otro es 1, pues el cociente también es 1. Entonces, el único límite que vale la pena calcular es cuando ambos son infinitos. Y en ese caso, la potencia, la función exponencial, r a la n, es mucho más grande. Bueno, perdón, si la función exponencial es mucho más grande que la potencia de n. Y eso lo indico de esta manera. Menos no es un error tipográfico, es la forma de indicar que esta sucesión es mucho más grande que esta. ¿Qué quiero decir con mucho más grande? Que si yo coloco en el denominador el número más grande, es mucho más grande que el de arriba. Entonces, el cociente es un número muy pequeño. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en el caso en que ambos sean infinito, el de abajo, r a la n, crece mucho más rápidamente, es mucho más grande que cualquier potencia de n. Y bueno, estas otras dos comparaciones nos van a ser muy útiles para comparar el crecimiento de sucesiones que divergen a infinito. Entonces, si r a la n diverge a infinito, lo hace, pero lo hace más lentamente. Si yo coloco en el denominador el elemento factorial, esta sucesión se aproxima o converge a 0, y la función n a la n crece mucho más rápido, crece mucho más rápido que la función factorial. Estos límites van a ser casi que nuestra hoja de cálculo, la que vamos a ocupar a la hora de estudiar los criterios de convergencia. Muchos de los criterios de convergencia son cocientes, y cuando uno los simplifica, lo que nos va a interesar van a ser límites que involucran o potencias de n o funciones exponenciales. Entonces, estos tres límites que están acá nos van a ser de mucha utilidad a la hora del estudio de criterios de convergencia. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que les quería decir hoy. ¿Sí? Esa es la última filmina. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo hago para...? Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Espero, ¿verdad? Ya con esto, creo que deberían, sin ningún problema, hacer el cálculo del límite de la tarea, ¿verdad? Es un límite, y pueden utilizar las técnicas de cálculo usuales si consideran que la variable es continua, por ejemplo. No sé si tienen alguna otra pregunta, dudas. Bueno, profe, gracias.
Ok, entonces si no hay dudas, no hay comentarios, nos veríamos. Gracias, profe. ¿Qué es? El martes. Dice Federico, levantó la mano, ¿sí? Sí, profe, una pregunta. Para meter el valor de la respuesta a la tercera pregunta en la página de mediación, Sí. que dice que hay que darlo con 3 decimales, para poner el decimal se usa punto, se usa coma. Se usa punto, sí, punto. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, por ayuda. Chao.